Estamos haciendo un estudio de la vida de Moisés y le llamamos Moisés, hombre de Dios. Y esta es la lección número 12 de este estudio. Y yo le animaría a adquirir las notas. De hecho, esta es la segunda parte. La primera parte del estudio completo se llama Moisés liberando a los cautivos. Y son 12 lecciones, son un total de 24. Y yo te animo a adquirir las notas porque es un estudio grandioso. De hecho, estamos llegando al final del libro de Números y a esta lección en particular le he puesto el nombre de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce. Ahora, al estudiar la vida de Moisés, descubriremos que el libro de Deuteronomio son 3 sermones que Moisés le da a los hijos de Israel justo antes de su muerte. Y le recuerda al pueblo todo lo que ha pasado y todas sus experiencias. Y les recuerda del Dios con quien han hecho un pacto para seguirle y para adorarle. Y de eso se trata el libro de Deuteronomio. Y haremos muchas referencias a este libro hoy. De hecho, el libro de Deuteronomio es el libro que Jesús citó mucho más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Y es un gran estudio en sí mismo. Pero estamos llegando al final del libro de Números. Y vemos que Moisés tiene 120 años de edad. Pero que esto no nos engañe. Si bien tiene 120 años de edad, Moisés sigue muy activo, muy activo. Ese año, él derrotó a un rey canaanita, a 2 reyes amorreos, antes de subir al monte Nebo para su propio funeral y ser sepultado por Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 34, versículos del 1 al 4. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Señor: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Estamos llegando al final de la vida de Moisés y sigue siendo una gran historia. Vamos a dividir este estudio en algunas partes para recordar mejor lo que veamos. En primer lugar, hablemos de la prueba del desánimo. La prueba del desánimo. Lo que pasa es que el pueblo de Israel ha estado vagando en el desierto por casi 40 años. Casi 40 años. Y seguramente ya están contando los días y se están preparando para entrar a la tierra prometida. Así que invaden la parte sur de Canaán. Y al llegar a la parte sur de Canaán, Dios les dio la victoria sobre el rey cananeo, que se llamaba Arad. Y la referencia escritural la encontramos en Números capítulo 21, versículos 1 al 3, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim. Peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto al Señor y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y cuando esto ocurrió, los israelitas, por supuesto, pensaron que ha comenzado la invasión a la tierra prometida. La conquista ha comenzado. Con la derrota de este rey cananeo de nombre Arad, ellos pensaron que este era el principio de la conquista. Y luego se desanimaron muchísimo cuando Dios dijo no. ¿Alguna vez Dios te ha dicho que no? Porque a mí sí. ¿Alguna vez tuviste lo que creías que era una buena idea y Dios te dijo no? Eso generalmente es desalentador. Y eso es lo que pasa con los israelitas. En Números capítulo 21, versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y pon atención a estas palabras: y se desanimó el pueblo por el camino. Y si vemos esto en un mapa,
en vez de ir hacia el norte, hacia la tierra de Canaán, ellos regresan al sur y luego van hacia el este. Van a cruzar el valle del Jordán, cruzar hasta el otro lado del Mar Muerto, para hacer su entrada hacia la tierra prometida. Entonces esto es bastante desalentador porque pensaron que este es el punto en el que entramos a la tierra prometida. Y cuando Dios dijo que no, el pueblo comenzó a criticar tanto a Dios como a Moisés. Muchas veces solamente criticaban a Moisés, pero esta vez se ponen a criticar tanto a Dios como a Moisés. Esto está en Números 21, verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vemos qué es lo que está pasando aquí. Debido a su desánimo, empiezan a quejarse otra vez. La verdad es que no tenían hambre. No, Dios había provisto para su necesidad. Solamente están quejándose sobre la comida, sobre la provisión. Están infelices con lo que Dios ha provisto para ellos. En el desierto. Debían estar adorando a Dios. Están en un desierto. Y Dios está cuidándolos muy bien. Pero en vez de eso, están actuando como esclavos otra vez. Están quejándose otra vez. Y esta vez se quejan por la comida que tienen. El salmista escribe al respecto. Muchos años después. En el Salmo 78, versículos 23 al 25, dice: Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pongamos atención. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Oh, no es que al pueblo le esté faltando comida, sí. Tenían lo que el salmista llama pan de nobles. Están comiendo el pan del mismísimo cielo. Sin embargo, están quejándose al respecto. Debido a su desánimo, están desanimados por el camino. No les está gustando la dirección que Dios les está dando. Ahora, la segunda cosa que aprendí de esta historia es lo que llamo el problema de las serpientes. El problema de las serpientes. Están quejándose y usan sus lenguas como algo encendido, así que Dios les envía algo para darles una lección ilustrada. Y entiendan, la ilustración es que Dios les muestra sus lenguas ardientes enviándoles serpientes ardientes. Obviamente cuando una de estas serpientes les mordía, se sentía como fuego. Era una sensación bastante ardiente, como el fuego. Entonces, las serpientes ardientes que estaban mordiéndolos y matándolos era la lección. Así Dios les dice, sus lenguas son como fuego. Santiago, el apóstol Santiago, escribe al respecto en Santiago capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vaya, las palabras que Santiago está usando son muy fuertes para describir el poder mortal que tiene la lengua. La lengua dice que es un fuego que está encendido por el mismo infierno, y dice que es un mundo de maldad, la destrucción que se encuentra ahí. Así que Dios está dándoles un sermón ilustrado, permitiendo que estas serpientes ardientes estén entre ellos. Y cuando las serpientes comienzan a morder, mucha gente comienza a morir. Esto está en Números capítulo 21, verso 6. Mucha gente está muriendo debido a las serpientes ardientes. Y esto me lleva al tercer punto que quiero mencionar, y es lo que yo llamo el triunfo de la fe. El triunfo de la fe. Los israelitas se quejan otra vez de la comida que Dios les ha provisto, así que vienen las serpientes ardientes, y las serpientes ardientes están devastándolos. Mucha gente está muriendo, y Dios le da la solución a Moisés. Esto está en Números 21, 8 y 9. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente,
y ponla sobre un asta. Debemos decir que esta serpiente vino del metal, del bronce que había sido derretido, y a partir de esta fundición hizo esta serpiente. Y Moisés la puso en un asta. Continúa diciendo la Escritura, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá, vivirá. Esta es la mirada de fe, mirada de fe. Dice, esta va a ser la solución para ustedes. El versículo 9 dice lo siguiente, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Oh, qué tremendo testimonio que está dándole a los israelitas aquí! Dios está enseñándoles sobre sus caminos, los caminos del Señor. Ahora, hay una sola manera en que podríamos poner a una serpiente en un asta. En un asta que está totalmente vertical no puede ponerse una serpiente. No es posible hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que añadir una viga horizontal al asta. Se pone esta viga horizontal en la punta y es así como podemos poner a la serpiente. Y por supuesto, lo que esto es una ilustración de la cruz de Jesucristo. De eso se trata. Es una imagen de la cruz. Y Dios está enseñando a los israelitas sus caminos, los caminos del Señor. Y cómo cualquiera que mire y que mire con fe, vivirá. Jesús anunció que esto era lo que iba a ocurrirle. Esto lo vemos en Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios está dándoles una lección ilustrada para enseñarles lo que va a costar la redención del mundo. Así como cualquier israelita que fuera mordido por una serpiente ardiente, si llega a mirar a la serpiente de bronce en el asta, vivirá. La mirada de fe traerá vida a la persona. Ahora, Dios está enseñándonos sobre sus caminos. Está enseñándonos sobre cuál será el costo para redimirnos de esta serpiente ardiente, de esta lengua de fuego que está en nuestra boca. Lo único que va a redimirnos de nuestro pecado es la cruz de Jesucristo. Cuando nosotros, por la fe, vemos hacia la cruz de Jesús, recibimos la vida eterna. La vida eterna viene a nosotros. Esa es la mirada de fe. Poniendo nuestra confianza y poniendo nuestra fe no en nosotros mismos, no en nuestras buenas obras, no en nuestros actos religiosos, sino poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Él. Cuando lo hacemos, encontramos la vida eterna, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Oh Dios, con razón dijo, vieron las obras de Dios pero no entendieron los caminos de Dios. Y mucha gente todavía no lo entiende y siguen intentando redimirse a sí mismos. Lo siento mucho, amigo. Eso es imposible. No serás capaz de lograrlo, porque solamente Jesús cargó con la maldición sobre sí mismo. Tomó sobre sí mismo la misma naturaleza del pecado. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros llegáramos a ser la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. ¡Qué historia tan maravillosa la que Dios nos muestra en sus caminos! En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Moisés dice a los israelitas, «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oiréis». ¿Y qué está haciendo Moisés aquí? Él está profetizando acerca del futuro. Está profetizando de algo que ocurrirá en un par de miles de años. Él está hablando de lo que va a ocurrir, que Jesucristo va a venir. Y dice, Dios levantará un profeta como yo. Jesús es ese profeta. Jesús es el profeta como Moisés, que
había hecho la serpiente de bronce. Jesús se ofreció a sí mismo, dio su vida en la cruz, con los brazos estirados, dando su vida en la cruz, como la serpiente de bronce en el asta. Lo que Dios está haciendo es enseñarles el camino hacia la redención, de cuál será el costo para que tú y yo seamos libres del pecado. No podemos liberarnos a nosotros mismos. La única forma de ser redimidos del pecado es por fe. ¿Por fe? ¿Fe en qué? No en nosotros mismos, no en una religión, sino fe en Cristo. Fe en Cristo Jesús. Fue Él quien pagó el precio y la penalidad para que pudiéramos vivir y tener la vida eterna. Ahora, el cuarto punto que yo veo en esta historia, el cuarto punto es lo que yo llamo la trampa de la idolatría. La trampa de la idolatría. Me parece bastante interesante que los israelitas hayan crecido en Egipto, rodeados de una tierra llena de ídolos, y que todavía tienen pensamientos idólatras. Todavía no pueden ser libres de los pensamientos idólatras. Moisés les ha advertido una y otra vez de los peligros de adorar cualquier cosa que no sea Dios. Eso está mal. Eso es algo maligno. Solamente hay uno que es digno de adoración, el verdadero Dios. Y yo creo que esa es la gran revelación que Dios dio a Israel. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la gran revelación. No necesitas todos estos ídolos. No. No necesitas temerle a todos estos espíritus. Hay un solo Dios verdadero. Y por supuesto, en el nuevo pacto que tenemos, mediante Jesucristo, Jesucristo es ambas cosas para nosotros, Señor y Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces hay un solo Dios verdadero. Moisés les ha advertido de esto una y otra vez. Sin embargo, los vemos una y otra vez, continuamente siendo tentados a estos pensamientos idólatras. Las mismas cosas que habían visto allá en Egipto y practicarlas ellos. Y este pueblo nunca llegó a darse cuenta de que esa era una vida de esclavitud. Es una ilustración de lo que el pecado hace con nosotros. Dios quiere liberarnos del pecado, quiere hacernos libres, y la única forma de hacerlo es mediante Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora Moisés está al final de sus días, y también se acerca el final del viaje por el desierto. Ya llegó el momento de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. Así que Dios le dice a Moisés, quiero que asciendas al monte Nebo, y quiero que mires la tierra prometida. No se te permitirá entrar a ella y poner tus pies en esa tierra, pero sí permitiré que la veas con tus propios ojos. Y mientras Moisés emprende el camino para ascender este monte, para mirar la tierra prometida, y luego será su funeral. Dios va a dirigir su funeral. Y esto muestra cuán único era este hombre, Moisés. Moisés es el único hombre en la Biblia que tuvo a Dios, a los arcángeles y al diablo presentes en su funeral. Él es el único hombre en toda la Biblia a cuyo funeral fueron Dios, los arcángeles y el diablo. Este Moisés es verdaderamente un hombre único. Un hombre único, un hombre de fe, un verdadero hombre de Dios. Un hombre que conoció a Dios y amó a Dios de todo corazón. Pero tras la muerte de Moisés, Dios oculta su sepulcro para que nadie lo encuentre. Y esto me parece bastante interesante. Este es el último día de su vida en la tierra. Justo antes de morir, asciende este monte una última vez. Y esto me gusta. Para mí esta es una hermosa ilustración de un hombre de Dios. Porque Moisés les deja viendo hacia arriba. Mientras ven cómo el viejo profeta asciende el monte, una última vez hacia la presencia del Señor. ¡Oh, qué gran salida! No hay más grande testimonio que el dejar al pueblo
mirando arriba. Y al ascender a este lugar, en donde Dios le muestra la tierra prometida y luego dirige su funeral, cuando Dios lo sepulta, Dios oculta la tumba. ¿Y por qué lo habrá hecho? Dios ocultó la tumba de Moisés para que nadie pudiera encontrarla. Nadie sabía en dónde estaba. Nadie lo sabe, y si alguien te dice, yo sé dónde está, no es cierto. Dios la ocultó. La ocultó. ¿Por qué? A mí me parece bastante obvio. Dios ocultó la tumba de Moisés para que el pueblo de Israel no pudiera adorarle. Qué gran tragedia, pero qué testimonio de la naturaleza humana. La naturaleza humana. Esto está en Deuteronomio capítulo 34, versículo 6, donde dice, y lo enterró, es decir, Dios lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dios lo ocultó. Ocultó la tumba. ¿Y por qué? Como ya lo he dicho, por la naturaleza idólatra del pueblo de Israel. Porque Israel nunca reconoció cuán grande había sido Moisés, sino hasta después de su muerte. Eso me habla fuerte de la humildad de Moisés. Él no anda por ahí proclamando su grandeza, sino que siempre hace que vean a Dios. Y la gente no se da cuenta qué es lo que han perdido, sino hasta que Él se fue. Después de su muerte, dijeron, este era un verdadero hombre de Dios y un verdadero profeta del Señor. Y el hecho es que mientras más grande sea la vida de una persona, más grande será la tentación para adorarle, de edificarle un altar y adorarle como un gran hombre de Dios. Esa hubiera sido la tentación de los israelitas. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere evitar que pase y por eso oculta la tumba. Ahora, es muy interesante estudiar a la humanidad, estudiar la naturaleza humana. El mismo pueblo que rompió el corazón de Moisés una y otra vez por sus múltiples rebeliones, por su negativa a creerle a Dios y adorarle y seguirle. Esa misma gente ahora estará tentada a adorar a Moisés debido a su culpabilidad, la culpa que ellos experimentan, porque ahora se dan cuenta de que Moisés era un verdadero hombre de Dios y ahora querrán adorar al hombre de Dios. La Biblia registra algo bastante interesante respecto al funeral de Moisés, cuando dice que el diablo estuvo ahí, porque aún el diablo quería el cuerpo de Moisés. El diablo quiere el cuerpo de Moisés y la Escritura lo registra en el libro de Judas, en el verso 9, que dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esa es la forma correcta de tratar con la rebelión. El diablo intenta robarse el cuerpo de Moisés y el arcángel Miguel se rehúsa, no le permite llevárselo. Pero ¿por qué el diablo querría el cuerpo de Moisés? ¿Qué es lo que le parece tan importante del cuerpo de Moisés? Probablemente quiere el cuerpo de Moisés para incitar a Israel a adorar el cadáver de Moisés. Incitarlos a la idolatría porque ellos sienten culpa y porque están muy conscientes de cuánto lo han maltratado. Se verían tentados a adorarle. Ahora quiero hacerles una advertencia. Adorar a un hombre de Dios es el peor acto de idolatría. La peor forma de idolatría. ¿Y por qué es la peor forma de idolatría? Porque no solamente es un insulto al hombre de Dios, es un insulto hacia Dios. Entonces, al adorar al hombre de Dios, no solamente se está insultando a Dios, también se insulta al hombre de Dios. Sin duda, esto es lo que hubiera ocurrido. Así que después de la muerte de Moisés, Dios oculta su cuerpo para que nadie sepa dónde está sepultado. Solo Dios lo sabe. Dios es tan bueno con nosotros y siempre está velando por nuestros intereses y por nuestro bien.
Ahora, notemos qué es lo que hace Israel. Ya que el hombre de Dios se ha ido y no saben dónde está, y recordando que una de las cosas que hizo Moisés fue la serpiente de bronce, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a adorar a la serpiente de bronce. Y cuando ves la escritura notas que por 700 años adoraron a la serpiente de bronce. Y de hecho fue el rey Ezequías, el rey de Judá, quien la destruyó. De hecho, Ezequías le puso un título que significa esto no es nada, y la palabra hebrea es neustán, y dijo, esto es solo un pedazo de latón, y la destruyó. Y la gente la adoraba como a un ídolo. Ahora, al estudiar la naturaleza humana, vemos que todos hemos nacido con la necesidad de adorar, todos nosotros. Y si no adoramos a Dios, entonces nos volveremos a los ídolos, dioses falsos. Y eso hicieron los israelitas. Debemos tener mucho cuidado. Cuidemos de no adorar los milagros pasados. Si bien Dios obró milagros en el pasado, todo esto puede volverse un ídolo. Puede volverse un ídolo si lo adoramos. Lo que Dios nos enseña es que solo hay un verdadero Dios. Y es lo que Moisés le dice a Israel una y otra vez. Solamente hay un Dios. Adórenle a Él. No sigan a dioses falsos. Adoren a Dios, no al hombre de Dios. Adoremos a Dios, no los milagros de Dios. Porque todo esto es idolatría religiosa. Que Dios nos guarde de esta trampa. La única forma de no adorar a dioses falsos es adorando al verdadero Dios. Así que yo te reto a que en tu viaje de fe adores a Jesús, porque Él es el Señor de todo.